¿Qué tal, hermanos? Les habla el pastor Eduardo García de la Iglesia Bautista Villa de Oreb. Les envío un caluroso saludo. El presente video corresponde a nuestra lección número 10 del curso de ministerios. Tiene por nombre Ministerios de Soporte, Pastores y Diáconos, conociendo los ministerios de soporte en la iglesia. Cuando entendemos la importancia del ministerio de cada uno de nosotros en el trabajo de la iglesia, reconocemos también la importancia de los ministerios realizados por Dios por medio de otras personas. Se hace necesario entonces tomarnos un tiempo para estudiar el liderazgo oficial que la Biblia nos marca como fundamental o de soporte en una iglesia. Me refiero a los pastores y diáconos. En esta lección hemos de tomarnos un tiempo para analizar el ministerio de diaconado. Dos propósitos fundamentales tengo para compartir esta clase con ustedes. El primero, comprender mejor el trabajo de los diáconos a la luz de la palabra de Dios. Y el segundo, prepararnos, porque tal vez Dios esté llamando a uno de los que está escuchando este video para el ministerio del diaconado. Así que este video tiene la finalidad de capacitarlos, de darles una comprensión mejor del trabajo del diaconado y hacer un llamado para que personas se sumen a este ministerio. Dice Hechos capítulo 6 versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Hechos capítulo 6 versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La elección de los diáconos es una de las manifestaciones más claras del carácter dinámico, renovador y vanguardista de la iglesia. No existen antecedentes claros respecto a una función así en el Antiguo Testamento, y sin embargo, ante la necesidad y el desarrollo de la iglesia naciente, la capacidad de adaptación de la comunidad de fe se manifiesta en una extraordinaria estrategia. Por eso repito, el diaconado surge para dar evidencia de que la iglesia es dinámica, vanguardista, es una institución, o más que una institución, más bien somos un organismo que nos renovamos de vez en vez. El cuerpo de Cristo tiene el germen de la renovación constante y el poder de ser pertinentes y vigentes para cualquier generación. El diaconado es una manifestación clara de esta virtud. Vamos a hablar del origen de los diaconados, y para hablar del origen del diaconado tenemos que ir a Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7. Así que permítame darle lectura a este pasaje. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ambos grupos creyentes, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Eso, repito, está en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y esta porción nos habla del origen del diaconado. Ahora hablemos de los antecedentes. La iglesia ya existía y tenía un notable ministerio de beneficencia. Ayudaban a los desvalidos. Esto seguramente había sido heredado por la práctica judía en la sinagoga. De hecho, se consideraba a las viudas una especie de comisión especial que tenía que haber. Tenían un trabajo determinado que realizar y recibían una despensa o ayuda para su supervivencia. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículos del 3 al 16 vemos a Pablo darle consejo a Timoteo sobre las viudas. Voy a leerles solamente 3 versículos. El primero es el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y en el versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Así que con base en este origen del diaconado y con base en este antecedente, podemos entender ciertas cosas. La primera, surgió un problema. Hechos capítulo 6, versículo 1 nos habla de que surgió un problema. Lo explico de esta manera. Había mucho crecimiento numérico y esto requería de organización y mayor participación de la gente en el liderazgo. Número 2, había murmuraciones causadas por la heterogeneidad de la comunidad. Había viudas judías y habían viudas griegas. Los hermanos griegos sentían que las viudas griegas estaban siendo desatendidas con tal de ser atendidas las viudas judías. Así que hubo esta murmuración de si había una cierta preferencia sobre las viudas judías por sobre las viudas griegas. Y tercero, el tercer punto de este primer punto de había un problema, se necesitaba una comisión que realizara labores de servicio y ayudara a terminar con las murmuraciones o malentendidos. Es decir, se dieron cuenta los apóstoles que tenía que haber una comisión determinada para los asuntos prácticos y de servicio en la iglesia, porque si no había una comisión de personas determinada para atender las necesidades prácticas y de servicio en la iglesia, lo que estaba ocasionando en la iglesia era murmuraciones, malentendidos y problemas. Lo pongo en palabras claras. Debe haber una persona que se haga cargo de las llaves, porque si no hay una comisión especial en este asunto tan práctico como son unas llaves, empiezan a haber murmuraciones. Debe haber una persona encargada del acomodo de las sillas, porque si no hay una persona dedicada a esta parte práctica y de servicio en la iglesia, empiezan a haber murmuraciones, que si están muy adelante, que si están muy atrás, que si están muy abiertas, que si están muy separadas, etc. Entonces, lo que aprendemos del problema que le ocurrió a la iglesia naciente ahí en Jerusalén es que se pueden reducir problemas, se pueden reducir murmuraciones y malos entendidos si se crean comisiones para atender ciertas circunstancias que surgen en la iglesia. Siguiente punto, se plantea una opción para la solución. Se plantea una opción para la solución. Hechos capítulo 6, versículo 2, ya lo leímos. ¿Qué es lo que vemos como una posible solución? ¿Cuál es la posible solución que presentan los apóstoles? Número 1, una democracia. Que la gente sepa el problema y que la gente resuelva el problema. Es decir, ellos no habrían de dirigir en esta parte, ellos habrían de delegar a la iglesia el poder entender y conocer el problema y resolverlo. Número 2, especialización del ministerio pastoral, que los líderes se dedicaran a lo suyo, el trabajo se repartiera entre otros varones de la comunidad de fe, es decir, que el pastor y los líderes se encargaran de lo que les corresponde, la oración y la impartición de la palabra, y que las otras cosas como acomodar, limpiar, cargar, subir, planear, etcétera, las realizaran otras personas para que el pastor o los líderes pudieran especializarse en lo que les corresponde, que es la oración y la predicación de la palabra. Finalmente, como una posible solución, se propuso el nombramiento de nuevos oficiales. Surge una necesidad y Dios provee el personal para que la pueda suplir. Y así debe de ser en cualquier iglesia. Surge una necesidad, debe de haber una persona que sea provista por Dios para saciar esta necesidad. Siguiente, se plantea un perfil para los nuevos oficiales. Hechos 6:3 dice que los nuevos oficiales o los que han de atender el servicio del diaconado en la iglesia deben de tener 4 características. La primera, no importados, es decir, deben de ser parte de la misma comunidad de fe y deben de tener sanas relaciones con la comunidad de fe. 2, deben ser llenos del Espíritu Santo, es decir, deben de tener santidad, autoridad espiritual, desarrollo de dones y carácter.
3, llenos de sabiduría. Deben de tener habilidad para conocer la voluntad de Dios y para obrar en favor de otros. Y 4, deben ser dedicados para ese trabajo, nombrados y reconocidos por la comunidad. Es decir, que tengan un gusto por servir a los demás, que tengan un gusto por estas cuestiones prácticas de servicio y que no sea una losa que ponemos sobre ellos. Ahora, también lo que vemos en este acontecimiento del diaconado es que se evalúan los resultados. Hechos capítulo 6, versículos 5 al 7 nos dice eso. Pasaron 3 cosas. Los líderes o pastores pudieron dedicarse a lo suyo, la oración y la palabra. Eso es claro algo. La primera evidencia de que funciona delegar y funciona que haya personas dedicadas al servicio es que los pastores pueden dedicarse a lo suyo, la oración y la palabra. Número 2, gozo o conformidad de la iglesia. La Biblia dice que después de que se nombraron a los 7 diáconos, dice textual, agradó la propuesta a toda la multitud. Entonces, hubo como evidencia de que es una buena estrategia este nombramiento, hubo gozo y conformidad de la iglesia. Finalmente, la obra creció, porque la Biblia dice que se añadían a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Cada día se añadían personas, así que la estrategia funcionó. Ahora bien, otras verdades importantes sobre esto del diaconado. Número 1, no se hizo acepción de personas. Todos tenían nombres griegos e incluso había un hermano que era gentil. Hechos 6:5 nos los dice. Así que no se rechazó a nadie, no se despreció a nadie por su origen. Gentil, griego o hebreo, no se despreció a nadie se despreció. Número 2, se les ordenó delante de la iglesia por medio de la imposición de manos, es decir, hubo un reconocimiento delante de la iglesia. Número 3, se les permitió desarrollar un ministerio personal de acuerdo a sus dones. Lo que hicieron ellos fue desarrollar sus dones, sus talentos, sus recursos y sus habilidades. Repito, no se les impuso una tarea, no se les impuso un cargo, no se les puso una losa sobre su espalda para que fuera gravoso el trabajo de Dios. No, se les permitió desarrollar su ministerio personal de acuerdo a sus dones. Por lo tanto, tengo estas conclusiones. Si hay diáconos, repito, si hay diáconos, hay mayor libertad para que los pastores desarrollen su propio trabajo. Si hay diáconos, hay mayor libertad para que los pastores desarrollen su propio trabajo, porque no tenemos que atender o no tenemos que dedicar tiempo a lo que alguien más puede dedicar y podemos concentrarnos en atender en oración y atender las necesidades de la palabra de Dios al rebaño. 2, si hay diáconos, hay posibilidad de reconciliación y de que cesen las murmuraciones. Si cada necesidad de la iglesia tiene una persona que suple esta necesidad y que se hace cargo de la necesidad, entonces las cosas no están en el aire. Por lo tanto, hay menos problemas, hay menos desacuerdos, hay menos confrontaciones, hay menos murmuraciones, porque ya hay un responsable, ya hay alguien que se hace cargo, ya hay alguien que dirige, ya hay alguien que atiende, ya hay alguien que da la cara por esa necesidad. Siguiente reflexión: si hay diáconos, se entiende a los necesitados. Si hay diáconos, se mantiene la organización de acuerdo a las necesidades del momento. Si hay diáconos, estamos de acuerdo con el Nuevo Testamento. Y finalmente, los diáconos y su carácter. Quiero leerles 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, que habla precisamente del carácter que deben de tener los diáconos. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es interesante que la Biblia no sea muy explícita en cuanto a lo que deben de hacer los diáconos. Tenemos que reconocer que el día de hoy los diáconos tienen mayores responsabilidades que las expresadas en el texto de Hechos 6, que era atender a las viudas. Pero una cosa sí es muy clara en la palabra: el perfil del carácter de los diáconos. Eso sí es claro.
El qué deben de hacer, el qué funciones deben de tener. Parece que no es muy claro y muy explícito eso en el Nuevo Testamento, pero lo que sí es muy claro es el perfil del carácter que deben de tener los que anhelan el diaconado. No está claro lo que deben hacer, pero sí cómo deben de ser y la manera como deben vivir. Deben ser honestos, es decir, verticales en su comportamiento, sin hipocresía, sin doblez, dice Pablo, que no tengan dos lenguas o voces, que su sí sea sí y que su no sea no. Es decir, que si se comprometen, lo hagan. 3, no dados al mucho vino, es decir, no viciosos. 4, no codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, sin problemas de ambiciones ilícitas. 5, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, es decir, que conozcan la doctrina de la iglesia, que la vivan, la enseñen, la compartan y la defiendan. 6, sometidos a prueba, que demuestren su idoneidad en un tiempo determinado. Conclusión de esta parte. Los diáconos pueden hacer muchas cosas. Repito, no hay nada claro en la Biblia de las funciones del diaconado. Cuando surgen los diáconos es por una necesidad particular, atender a las viudas griegas. Pero no significa que los diáconos van a atender en todas las iglesias a las viudas griegas. No, surgen para atender la necesidad práctica y de servicio en esa parte de la iglesia y en ese tiempo. Así que yo creo que el trabajo de los diáconos debe ser dependiendo de las circunstancias y necesidades de la iglesia y de acuerdo a la dirección del pastor de la misma, pero solo tienen una forma de ser: el estilo de vida cristiano que se define en este pasaje. Eso sí es importante, es decir, que deben ser ejemplo de carácter y vivencia de fe. Ahora, quisiera leerles y compartirles cómo funcionan los diáconos en nuestra iglesia madre, Iglesia Bautista Oreb. Dentro de sus estatutos, en el artículo 25, la Iglesia Bautista Oreb establece lo siguiente: los diáconos serán nombrados por tiempo indefinido. Se requiere haber sido miembro de esta iglesia por lo menos un año antes del nombramiento. Sus responsabilidades son ministrar a las familias de esta iglesia, preparar los elementos para la administración de las ordenanzas y colaborar con el pastor en la realización de las mismas, adquirir el equipo necesario para las actividades o materiales de la iglesia, procurar el orden durante los cultos, atender las necesidades del pastor y su familia, cuidar un sostenimiento decoroso, servir en los cultos de la iglesia en situaciones imprevistas, aun cuando no corresponden directamente a sus obligaciones, encargarse del buen estado del edificio y del equipo de la iglesia, y en realidad cualquier obra de servicio que se requiera para las actividades. Todo lo anterior para nuestro contexto puede ser expresado de la siguiente manera: un diácono debe ser nacido de nuevo, es decir, convertido; bautizado bíblicamente, es decir, por inmersión; diezmero, es decir, buen mayordomo; congregante responsable y sistemático; estudioso de la escritura sagrada; servicial, tiene que tener una actitud de servicio; conocedor y defensor de los principios bíblicos y de las doctrinas que sostiene la iglesia; sano en sus relaciones interpersonales y sano en su ambiente familiar. Un diácono debe de tener un carácter de mansedumbre y discreción, buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, una personalidad sana, sin vicios y con capacidad para relacionarse con los demás, autoridad espiritual para sancionar el pecado, disposición para hacer equipo con el pastor de la iglesia, con otros diáconos y líderes de la iglesia, buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, una comunión con el Señor Jesucristo que haga posible todo lo demás. Finalmente, quiero compartir esto con ustedes. El diaconado es un ministerio importante en la iglesia cristiana, y en la Iglesia Bautista Villa de Oreb debemos reconocer su importancia y la necesidad que tenemos de levantar diáconos de entre nosotros. Ahora que conocemos las implicaciones de este ministerio, vimos cómo surgieron, vimos los antecedentes, vimos cómo fue todo el desarrollo del nombramiento, vimos las características que deben de tener y vimos las diversas funciones que deben de tener, que no hay funciones específicas, ya dijimos, sino son de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Ahora, entendiendo estas implicaciones, tal vez alguno de ustedes esté siendo llamado por Dios para el diaconado. Si es así,
La iglesia ha de notarlo y uno de estos días ha de manifestar su reconocimiento público a usted. Trabajemos unidos con el liderazgo natural de la iglesia. Dejemos a Dios obrar por medio de aquellos a los que ha puesto en el cuerpo para que desarrollemos el ministerio que nos lleve al cumplimiento de la gran comisión. Y yo sé que para nosotros esto de estudiar el diaconado puede ser un poco sin sentido, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, pastor, es que en la iglesia no tenemos diáconos. Y justamente por eso es importante esta clase. Porque si vamos a emprender más y mejores cosas, si vamos a atender a más personas, si tenemos el sueño de crecer como iglesia, debemos de entender que las necesidades van a crecer. Las necesidades prácticas, me refiero, las necesidades de servicio, que tiene que ver con las sillas, con el agua, con cargar, con poner, con quitar, con limpiar, con servir, con recoger. Todas esas cuestiones prácticas van a crecer. Y nosotros como iglesia debemos de estar preparados con un grupo de diáconos o diaconisas, porque también puede haber mujeres diaconisas. Debemos de estar preparados con un grupo de diáconos que se encarguen del servicio de la iglesia y que podamos atender el crecimiento y el desarrollo de la iglesia de forma saludable, de tal forma que el crecimiento y el desarrollo de la iglesia no cause problemas, no cause murmuraciones, no cause conflictos. Al contrario, debemos estar preparados con gente con un corazón de diácono o de diaconisa para atender las necesidades que estoy seguro que ya tenemos y que van a surgir, dado el crecimiento que espero en Dios que tengamos como iglesia. Así que oro para que Dios llame a alguna mujer o algún hombre de entre los que están escuchando esta clase, para que empiece a preparar sus corazones, empiecen a hacer cambios, empiecen a tomar decisiones para poder ser llevados al llamado y al reconocimiento de un ministerio como diácono o diaconisa. Así que dejo este llamado en su corazón y oro para que Dios levante diáconos en nuestra iglesia. Padre, gracias por la oportunidad de atender este tema en la iglesia, un tema importante, porque estoy seguro que como Iglesia Bautista Villa de Oreb nos vas a dar crecimiento. Estoy seguro, Padre, y necesitamos atender las necesidades prácticas que ya tenemos como iglesia para poder atender a los nuevos hermanos que se sumen con nosotros y que esto sea sano, sin conflictos, sin malos entendidos, sin murmuraciones, Padre. Pero para evitar eso, debemos de tener gente dedicada especialmente a atender estas necesidades prácticas. Te pido, Padre, pon en el corazón de hermanas y hermanos de esta iglesia a los que han de levantarse como diáconos y diaconisas de esta iglesia. Te lo pido, Padre, te lo pido. Bendice tu iglesia y danos crecimiento para tu gloria y honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos de esta clase. Les invito a que busquen la clase de la siguiente semana, el próximo sábado. Que Dios les bendiga.